otras etiquetas que me ponían. Dice que las cosas que pasa el pastor, que ninguno de sus ovejas ve, que pasa la esposa del pastor y nadie lo ve, solo la hija. Entonces me guardaba las cosas porque pensaba que nadie iba a comprender la magnitud de lo que yo sentía. Y vaya que me costó mucho entender que sí, aunque sabía que Dios siempre estaba a mi lado y siempre me daba la fortaleza para seguir. Una persona, alguien me dijo una vez que me empezara a ver con los ojos con los que me ve Dios. Me costó mucho entender esa frase. Tuvo que pasar algo en mi vida para que me diera cuenta que no me amaba. Y cuando yo me enteré que iba a ser líder y que yo aconsejaba a las demás personas, y yo les decía, oye, vamos, Dios te ama. Y como Dios te ama, tú te debes de amar, eres increíble, eres una persona extraordinaria, no temas, no dudes de ti misma, porque yo nunca voy a perder la fe en ti. Y era verdad, era lo que decía, era muy sincero. Y yo pensaba que sí me amaba, pero hablando con el pastor me di cuenta que no, porque si me amara pediría más fácil ayuda y no me costaría tanto hablar de mis cosas. Cuando me entendí y me di cuenta que Dios me ama tanto, a pesar de mis errores, a pesar de cómo yo pienso, a pesar de mis dudas, me puse a pensar, ¿por qué yo rechazo ese amor propio? Entonces empecé a llevar un proceso con el pastor y me alegro mucho de que ahorita no voy a decir que no me voy a callar, sino que voy a hablar. Y a pesar de que no me entiendan en su totalidad, yo sé que algunas personas han sentido miedo, frustraciones, ansiedades, todo de una diferente manera, pero siempre todos han pasado algo con lo que se pueden identificar. Entonces me siento muy feliz que no me voy a callar y que realmente me voy a esforzar en aprender ese amor propio y verme como me ve Dios. Realmente me estoy esforzando en eso, que no es muy difícil, pero si yo voy a seguir aconsejando de que joven, ámate, joven, esfuérzate, evangeliza, habla. Yo tengo que poner el ejemplo primero, pero no es porque debo de hacerlo porque soy la hija del pastor, sino porque realmente quiero agradarle a Dios y seguir a Dios como debe de ser. Entonces empezaré a verme con los ojos de Dios. Y es un consejo que a todos les doy. Espero que todos tengan ese amor propio que yo estoy aprendiendo a. A ver, bueno, yo elegí que pasa en Génesis porque ella igual está pasando por un momento así, a referente a mi tema, y me gustó que ella haya pasado la su testimonio. Y hermanos, les invito por favor a que hagan sus Biblias y la pongan en Proverbios 13:3. Y dice, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Bueno, este versículo dice que pues Dios te pone a las personas correctas con ciertas necesidades, y a la hora de hablarles no eres tú el que le va a aconsejar a esa persona, sino que es el Espíritu Santo el que va a hablar por ti. Y Él te va a poner las palabras correctas, te va a dar el corazón dispuesto para que Dios te utilice como una herramienta para poder hablar de esa persona. Igual, Dios le va a saciar a esa persona la necesidad que va a tener. Y si tú le hablas a esta persona bien, tú la vas a llevar a los pies de Dios y va a salir la persona con Dios en su corazón y con paz, porque te vas a poder ayudar con el problema que ella tiene.
que esa persona tiene. Ahora les invito a que vayan a Proverbios 17:28. Que dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Bueno, este proverbio más bien nos dice que tenemos que ser prudentes al hablar. No vas a ir con la persona y le vas a decir cualquier cosa, porque no cualquier cosa le va a hacer bien a la persona, sino tienes que decir lo que es prudente a esa persona. Proverbios 11:13, por favor. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá los pecadores la personalidad de ellos. Este proverbio dice que el Espíritu Santo te muestra la necesidad de la persona. 11:13. El proverbio dice que el Espíritu Santo te muestra la necesidad de la persona y tú vas a poder ayudarla conforme a la necesidad. Dios va a obrar en ella, así que tú no vas a tener la necesidad de decirlo, sino que el Espíritu Santo va a decir lo que esa persona necesita escuchar. Y ya va a ser decisión de la persona si ella quiere decir que Dios le ayudó, que Dios le quitó ese problema, que Dios le pudo dar paz en su vida, pero va a ser la persona misma la que lo va a decir. Les invito a ir a Proverbios 15:4. Que dice: la lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebramiento de espíritu. Bueno, este proverbio nos dice que tú ves la necesidad de la persona y quieres ayudarla cuando la ves. Pero una vez que veas la necesidad de la persona, te tienes que ayudar de una manera sincera, porque tú estás dispuesto a ayudarlo y con sinceridad, no porque eres hijo de Dios y ya necesitas ayudarla, sino porque ves la necesidad de esa persona y tú quieres ayudar a la persona, no por obligación. Y Santiago 3:2. Santiago 3:2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Bueno, este versículo nos habla de que alguna vez hemos criticado a una persona sin ponernos en su lugar, sin ponernos en qué está pasando esa persona, si esa persona está pasando por un buen momento, ¿no? Nosotros lo juzgamos. Y a veces eso mismo hace que la persona no pueda hablar con alguien, porque quizás una persona cerrada que no habla ya le platicó su problema a alguien más, pero esa persona lo juzgó. Y gracias a eso, esa persona no puede hablar con otra persona por miedo a que le juzguen, por miedo a que le vuelvan a juzgar y la persona no nos sepa entender. Por eso hay veces que nos callamos lo que sentimos. Por eso hay veces que nos podemos sentir tristes, nos podemos sentir enojados, pero no lo decimos, porque preferimos callarnos, porque sentimos que no nos van a entender, que una persona no nos va a entender o que nos va a juzgar. Hay veces por eso no hablamos, no decimos lo que sentimos, pero al no decir lo que nosotros sentimos, nos consume a nosotros por dentro, nos llena de más tristeza, de más enojo. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios no quiere para nosotros tristeza y enojo. Al contrario, somos sus hijos, Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso, hermanos, no se queden callados. Si en algún momento se sienten mal, háblenlo, pero no le hablen con cualquier persona, sino con una persona que sienta que les va a hablar con prudencia y les va a ayudar. Les invito a ir
a Primera de Juan 3:18. Que dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Este versículo nos dice que, hermanos, si van a hacer algo, si ustedes van a hablar con una persona, que lo hagan de corazón, que sientan la necesidad de la persona y por eso vayan a hablar por ella, que lo hagan de corazón porque les nace ayudar a la persona, no por hipocresía, porque si no sienten la necesidad de la persona, eso ya sería hipocresía y eso no le agrada a Dios. Así que si van a acercar a una persona es porque de corazón lo están haciendo, no porque nada más porque sí, vean a una persona mal y se quieran acercar y ni siquiera sienten su necesidad. Les invito a ir a Lucas 6:45. Dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, en esto podemos ver que en los ojos de la persona que te va a hablar, tú ves si esa persona te está diciendo las cosas sinceramente o no. Tú ves si esa persona siente tu necesidad, te das cuenta de cómo te habla. Y se ve igual en el testimonio de quién es el verdadero Hijo de Dios y quién es un oidor nada más. Ahí te das cuenta. Les invito, hermanos, a ir, que es el último versículo, Proverbios 15, del 22 al 23. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Bueno, este versículo nos dice que a veces nos sentimos mal y vamos con una persona, le contamos nuestro problema, pero a veces esa persona no sabe ni qué decirte, ni qué escucharte. A veces se queda callado y no te dice nada y te sientes peor. Y por eso los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Hay veces cuando vas con una persona y te aconseja y te dice que es bueno y que es malo, y después de que tú hablas con esa persona, después hasta sientes paz porque te ayudó. A cambio que con una persona que vas y ni siquiera te dice nada, pues hasta tú te sientes peor. El hombre se alegra con la respuesta de su boca. Hay veces, hasta nosotros cuando hablamos con una persona, cuando la aconsejamos, hasta nosotros nos impactamos de todo lo que decimos, porque como que ni tú esperas todo lo que le vas a decir a la persona. A veces hasta te sorprendes de todo lo que le dices, porque no sabías que tú podías decir grandes cosas. Y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Este último es de que a veces cuando tú hablas con una persona, si ella tiene un error, se lo haces ver, la ayudas a que esa persona no vuelva a cometer ese mismo error. Por eso dice, y la palabra a su tiempo, cuán buena es, porque tú puedes ayudar a muchas personas. El caso es que tú lo sientas, tú tengas un corazón dispuesto, que tú veas la necesidad de la persona. Y Dios te va a utilizar de grandes formas para poder ayudar. Pero igual, hermanos, ustedes no se queden callados. Si se sienten tristes, sienten enojados, háblenlo, porque a veces eso mismo nos daña más. Amén. Bien, hermanos, buenas noches. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Vemos ahí a Irving otra vez. Bienvenido a Lipsy. ¿Qué más tenemos por acá? A la hija de la hermana Elvira, a Silvero,
Traemos a los niños para hablar con ellos, a ¿cómo se llama? Chabelita de su mamá. ¿Cómo se llama usted, hermana? Argelia. Sea bienvenida, hermana Argelia. Vamos que siga viniendo aquí en la iglesia. Vamos a orar por los niños, hermanos. Nos ponemos de pie para empezar con la segunda parte de la prédica que comenzamos ayer. Vamos a orar. Cierren sus ojitos. Vamos a orar por nuestros niños. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por proteger a nuestros niños, Señor, la nueva generación que se va a enfrentar, Señor, a la apostasía. Te pido que ahora los fortalezcas, Señor, los bendigas, los cubras, los protejas, como dice tu palabra, Señor, que estén siempre debajo de tus alas. Bendice también a sus papás, Señor, que no les falte sustento y abrigo, ni ninguna de las promesas que están en tu palabra. Te damos gracias por ellos, gracias por cada uno de los hermanos que aquí están, por aquellos que faltan por llegar, Señor, y por todos los planes que están ya realizándose, Señor, para darte la honra y la gloria a través de este lugar. Te damos las gracias por cada uno de los que aquí estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a retroceder un poquito, Mateo 24:12, para que estemos en la sintonía. Mientras lo buscan, es verdad lo que dijeron las muchachas, Génesis, no porque es mi hija, ella pues tenga que saberse toda la Biblia también, o entender toda la Biblia también. Es una joven que tiene sus propias luchas y a veces es más juzgada que otras personas, precisamente porque su papá pues decidió hacer caso al llamado de Dios y a veces pues tiene más juicio sobre ella, ¿no? Y ella llegó a una etapa de autoconvicción, de estar reencontrándose con el Señor para formar sus propias ideales y su propia fe, independiente de su papá, como debe de ser ella. Y su camino con Dios debe ser uno, y el camino de su papá debe ser otro hacia el Señor, y al final de cuentas va a ser el mismo camino. Y es una bendición también contar con Fanny, que es una muchacha relativamente nueva en la fe, creo que tiene 2 meses, ¿no? Menos de 2 meses tiene Fanny. Y es una muchacha que ha crecido en la fe gracias a que ella se ha dedicado a estudiar y a tratar de escudriñar la palabra. Y hoy pues se arriesgó a dar este pequeño tema de un mensaje muy bonito y muy complejo que ella decidió escoger. Y es verdad, ¿cuántos de nuestros muchachos, cuántos de nuestros hijos no saben cómo decir el problema que tienen? ¿Cuántos de nosotros, papás, podemos acercarnos a nuestros hijos y decirle qué problema tienen? ¿Qué tan difícil se hace romper esa línea de la comunicación? ¿No es así? Tienes a tu papá y lo quieres a veces todo el día allá, pero ¿por qué se te complica decirle, papá, tengo un problema? O hijo, ¿qué problema tienes? ¿Sí? Se vuelven palabras a veces muy complicadas de decir. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Muy bien. Se empata un poquito con lo que vamos a hablar hoy. Y no sabíamos qué es lo que íbamos a hablar hoy. Pero Dios así es. Mateo 24:12, ¿qué me dice a mí, hermanos? Ayer con eso terminamos, ¿se acuerdan? Dice la palabra: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y los padres se vuelven desinteresados con los hijos. ¿Sabes qué? No me molestes, ya te di para tus abritas y anda, aléjate. Aléjate, déjame ver mi programa. ¿Sí? Pues ¿sabes qué? Sí, al rato te escucho nada más que termine la novela. Y están tus hijos solos buscándote a veces. El amor de muchos se enfriará. ¿Hacia quiénes se va a enfriar ese amor? Primeramente con el que está cercano a ti. No es así.
A veces con los padres, de padres a hijos, de hijos a padres. Pero la promesa, hermanos, que dice que cuando venga el nuevo Elías, ¿se acuerdan? ¿Qué dice? Si no se acuerdan, lean los Malaquías. En los últimos versículos de Malaquías, busquen Malaquías, retrocedan, está atrás de Mateo. No se alejen mucho, está atrás de Mateo. Es el 4, versículo 6. Es el último versículo del Antiguo Testamento. Y está hablando de Juan el Bautista, dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Padre, si tu hijo carga una maldición, simple y sencillamente es nuestra culpa. Así de simple. ¿Sí? Trata de no enfriar ese amor. El primer amor que dice Apocalipsis es Jesucristo. Porque al enfriarte tú en las cosas de Dios, y no te estoy hablando de la iglesia, es un paréntesis. No es lo mismo amar a Dios en comunión que fingir amar a Dios yendo a la iglesia y no obedecerle. Es diferente. Yo puedo venir a la iglesia, puedo agarrar mi Biblia, puedo cantar. Qué bonitas canciones de hoy en mi tiempo. ¿Sí? Pero solo soy un fariseo. Vengo, cumplo, me voy y hago al final de cuentas lo que yo quiero. O sea que amo a Dios de labios solamente. Soy oidor. Y ahorita hay un problema con los muchachos. Realmente, ¿cuál es su Dios? Dios, el creador del universo, el omnipotente, omnisapiente, o la tecnología. Porque parece a veces que la tecnología nos absorbe también a nosotros los adultos, de tal manera que nos quita el tiempo que le debemos de dar a Dios. ¿Sí? Y convertimos a la tecnología en un ídolo. ¿Sí? Hay gente que no solamente está en el WhatsApp, se quita el WhatsApp, se va al Face y al revés. Sí, de verdad. Hay gente así, rayos. Hay gente así que se la vive. Nunca los ves desconectados. Te despiertas a hablar a las 3, abres así igual y todos están en línea. Y ya estamos orando todos, estamos en contacto en la misión de la oración. ¿Sí? No es que sea malo, la comunicación nunca va a ser mala. Cuando usamos la comunicación para cosas que van contrarias a la palabra es cuando empieza el problema. Amén. El amor de muchos se enfriará. ¿Cómo se enfría el amor mío hacia Dios? Cuando le dejo de hablar, cuando le dejo de decir mis problemas. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: trae tus cargas a quién. Yo te haré descansar, yo os haré descansar. Pero ¿qué pasa? Viene el compadre, viene tu amigo y le cuentas tus problemas a él y no se las cuentas a Dios. Y tu problema permanece. Dios sabe tu problema porque lo ve y todo lo sabe. Pero Dios no hizo y dice: Dios lo sabe, ¿tú para qué te lo voy a decir? No, no es así. A Dios es un Padre que le gusta que nos acerquemos a Él, que le hablemos como si fuera no solamente nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro amigo. ¿No es así que dice? Porque su amigo, su vida da. ¿Sí? Y amigo hay más que un hermano, ¿no? ¿Eso dice la palabra? ¿No es eso? Entonces, así se enfría el amor de Dios, el amor de nosotros hacia Dios, cuando lo dejamos de hablar. En otras palabras, cuando dejamos de orar. Muy bien. Y vemos que en las iglesias hay de todo. Hay escuela dominical, hay escuela bíblica, hay estudios para los adultos, estudios para varones, estudio femenil, estudio juvenil, pero no hay sesiones de oración. Y si hay, no venimos. Entonces empieza a enfriar el corazón de las iglesias hacia Dios. Y ahorita vemos iglesias grandísimas, hermanos, muy grandes, con muchos miembros,
pero que realmente están congeladas por dentro, porque no oramos. La oración, tú y Dios tiene que ser constante. Ejemplo, los que tengan novio o novia, ¿podrías hablar con tu novio solamente una vez a la semana? ¿Sí o no? ¿Quién tiene novio? Yankee, ¿puedes hablar con una vez a la semana? ¿Una vez cada 3 días? Lo vas a castigar, pobre hermano. No podemos, ni siquiera que te diga, puedes evitar hablar un día. Tampoco vas a poder, porque vas a estar contando minuto por minuto para ver si avanzó una hora. ¿Sí? No podemos. ¿Y por qué nosotros dejamos a Dios sentado, esperando que nos acerquemos a decirle nuestras cargas? ¿Sí? Porque Él está diciendo, venid en pos de mí, ven, nos invita. Y ayer vimos la forma y la postura en cómo nosotros debemos inclinar nuestro corazón. Amén. ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Postrados, correcto. Entonces vamos a empezar. ¿Qué puedo hacer para mantener un corazón recto delante de Dios? Se llama la prédica. ¿Qué puedo hacer para mantener un corazón recto delante de Dios? Porque vas a decir, bueno, si tu palabra misma lo dice, Señor, que no hay justo ni aún uno. Sí, es verdad, pero no nos agarremos de eso para decir, bueno, hoy puedo pecar. No hay justo ni aún uno. Se refiere que aunque estemos en el camino intentando, siempre en algún momento nos vamos a tropezar. Pero va a haber otra persona que nos va a ayudar y va a evitar que topemos el piso. Amén. No saquemos de contexto la palabra de Dios. Amén. Nuestro texto base o clave, hermanos, va a ser Jeremías. Un libro muy bonito, muy hermoso. Jeremías capítulo 23. Al final les voy a dar un pequeño testimonio de mi llamamiento con el Señor. Jeremías 23, versículo del 18 al 24. Jeremías 23, del 18 al 24. Ahora, presta mucha atención, hermanos, porque los que no vinieron ayer sí van a estar un poquito sacados de onda, porque ayer pusimos las bases para la prédica de hoy. ¿Sí? Muy bien, versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? No vais a creer que es una pregunta hecha normal, es una pregunta hecha con énfasis, como reclamando, ¿quién de nosotros está en el secreto de Jehová? ¿Quién de nosotros estuvo atento? Ahí una de las características era poner, ¿se acuerdan? Atención, correctamente. Entonces, me dice la palabra de Dios aquí. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Muy bien. ¿Cómo puedo oír la palabra de Dios si la palabra está escrita? ¿Cómo puedo oír la palabra de Dios si la palabra es escrita? Ya se preguntaron por qué dice esto este versículo. Vio y oyó su palabra. ¿Cómo puedo oír la palabra de Dios si la palabra de Dios está escrita? ¿Habían prestado atención? Hay que prestar atención a lo que leemos. ¿Cómo puedo oír la palabra de Dios si nadie me la está diciendo? ¿No? En la gracia, ¿qué dice? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces ahora entiendo mi propósito, parte de mi propósito, de la orden que dice Jesucristo: ir y predicar.
porque si no, no va a haber quien oiga la palabra de Dios. Y tristemente lo que está haciendo Satanás, hermanos, es saturarnos de cosas y ponernos un parche en la boca. Un megapurita, ¿qué te gusta? ¿Qué personaje te gusta? Hasta tú escoges el parche para ponerte en tu boca para no hablar. Porque estamos cómodos en nuestros lugares, en nuestras casitas, y las almas están yendo al infierno. Si pudieras ver un momento la necesidad de las almas, entenderías la importancia que tú tienes y la responsabilidad que tú tienes delante de Dios. No necesitas ser pastor, no necesitas ser diácono, no necesitas tener una preparación más que la que el Espíritu Santo te puede dar y la disposición de tu corazón de obedecer a Él. No digas, es que no he tomado discipulado. No has tomado discipulado porque no quieres. Aquí se da discipulado los martes. ¿Sí? Es que no hay un pretexto que diga, no, en la iglesia no me han enseñado. Sí se te enseña, pero tienes que venir. Pero es que no puedo porque es tarde. Muy bien, puedes ir a visitar, puedes ir a ministrar, pero es que no sé, pastor, no te preocupes, vas a aprender. Solo tienes que venir. ¿Sí? Dice la disposición. Dios nada más te va a pedir disposición, convicción y obediencia. Punto. Él se encarga de lo demás. Dice la palabra, no os preocupéis de lo que han de hablar ni decir, porque el Espíritu Santo les da palabra. ¿No es así? Entonces, ¿de qué nos vamos a preocupar? Es que, ¿qué voy a decir, hermano? ¿Qué voy a decir? No te preocupes, vamos a orar y ahorita va a salir lo que vas a leer. No te preocupes. Porque Dios sabe a quién se va a ir a ver, quién va a estar, quién nos va a abrir la puerta y qué es lo que vamos a ir a hacer. ¿No es verdad? No lo dice en Hechos así. Ve y haz esto. Y lo que daba la orden del Espíritu Santo era lo que pasaba. ¿No es así? Es lo mismo que está pasando los martes. Si no lo crees, hermano, vente y vívelo por tus propios ojos. Que el Espíritu Santo aún sigue moviendo a la gente que le quiere obedecer. Versículo 19. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Y tú vas a decir, bueno, yo soy bueno, gloria a Dios, ya me salvé de esa tempestad. Sí, ya te salvaste, pero escucha la intención de este versículo. Y te voy a hacer muchas preguntas para que tú entiendas. ¿Tu mamá es conversa, sí o no? ¿Tu papá es converso, sí o no? ¿Tus hijos son conversos, sí o no? ¿Tus vecinos son conversos, sí o no? ¿Tus amigos son conversos, sí o no? ¿Tus compañeros son convertidos, sí o no? Y si estás en un salón de clase y no has dicho que eres cristiano, la sangre va a ser demandada de tu mano, porque avergonzado estás de Cristo Jesús. Y aquí hay muchos cristianos a la secreta. ¿Ya vieron la película? Se les recomiendo que la vean, está bonita. Comercial. Sí, está bonita. Porque acá agarramos nuestra Biblia, agarramos todo, ¿sí? Pero en la escuela somos peor que un mundano. Y digo somos para que luego no digan que yo no me incluyo. ¿Sí? Sí. Y cuando alguien se entera que eres cristiano o eres cristiano, te dicen, no, no puede ser. Soy más cristiano yo que insulto, digo groserías y me emborracho porque soy sincero conmigo mismo. Que él, que dice que ama a Dios y lo hace todo a escondidas. ¿Verdad o no es verdad? ¿Quién es más sincero? Dice la palabra de Dios, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, ¿sí? El malo tiene justificación por su ignorancia. Este versículo está escrito, hermano, para que te intereses por la gente de tu alrededor. O si te gustaría, la pregunta que te diría, ¿te gustaría realmente ver a tu mamá quemándose en el infierno mientras tú estás alabando al Señor, cantando, alabaré, alabaré? Y tu mamá, ay, manda a mi hijo que me moje mi lengua.
¿Te gustaría, sí o no? ¿Te gustaría ver a tu papá, a tus hermanos, a tus hijos, a tus vecinos, a tus compañeros? Pues eso va a pasar, hermano, porque si no hablas, a lo mejor te toca y brincas de panzazo al otro lado. Pero ¿sabías que vas a ver a la gente que pudo haber sido salva por tu mano? Los vas a ver. Sí los vas a ver. Es mejor que te digan fanático, es mejor que te digan loco, es mejor que te digan, ¿sabes qué? Ahorita no quiero aceptar a Cristo, ¿sí? Pero eso no quiere decir, hermano, escucha y entiende bien. No quiere decir que el maestro esté dando clases y te pares y digas, dice Juan 3:16. No, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora y todo tiene su lugar. Amén. Porque si de repente, es que el pastor me dijo que, sí, hasta a mí me van a llamar en la escuela para decir que qué relajo estoy metiendo. Pero en el recreo o en el descanso, no sé cómo le llaman, puedes hablar. ¿Sí? Y tienes un año para irles hablando poco a poco a tus amigos. Si no quieres hablarles con tus palabras, háblale con tu testimonio. Muy bien, correctamente. Porque mucha gente se va a convertir por tu testimonio aunque no les hables. Muy bien. Versículo 20, ¿qué dice? No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. Cuando Dios comienza a orar, hermano, escucha lo que Dios ve y escucha cómo Dios lo ve. Dice Dios que Él escudriña el corazón, el alma y el espíritu del ser humano. Y nosotros nos vamos con la finta. Si Dios nos preguntara ahorita, ¿quién me ama? Muchos diríamos, yo. ¿Sí? Pero Dios no va a escuchar tu respuesta, sino que va a ver lo que piensas y lo que sientes. ¿Sí? Y si en tu corazón hay mentira, si en tu corazón hay traición, si en tu corazón hay cosas diferentes a su palabra, porque ayer vimos un versículo clave que dice que la manera de demostrarle amor a Dios es guardar sus mandamientos. ¿Dónde voy a guardar sus mandamientos? En el corazón. Si Él ve tu corazón y no hay mandamientos ahí guardados, Dios va a ver que somos mentirosos. Y aunque hagamos lo que hagamos, aunque levantemos iglesias, aunque hagamos cosas, aunque donemos sillas, aunque hagamos cosas, porque no las obras nos salvan. Lo que me va a salvar a mí es guardar la palabra y el mandamiento de Dios, la obediencia. Eso es lo que me hace a mí salvo. Guardar día a día su palabra y buscar su benevolencia de Él, su misericordia de Él. Amén. Hay otra palabra aquí. Hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Los postreros días son ahora. ¿Qué tienes tú en tu mente? ¿Qué tienes tú en tu corazón? ¿De qué manera quieres tú servir a Dios? ¿De manera completa? ¿De manera parcial? ¿De qué manera le quieres servir a Dios? A Dios solamente se le puede servir de una manera. Ayer vimos con toda nuestra... Ama al Señor, ama a tu Dios, con toda tu alma, con todo tu corazón, ¿qué más? Con toda tu mente. O sea que nos dice, no nos dice esto la palabra, ama al Señor tu Dios con 3/4 de corazón, con medio kilo de carne molida, y ya aparece en la receta. No, se dice totalmente. Si quieres amar a Dios, es totalmente. ¿Sí? No le digas a Dios, no, tú eres mi Dios. Sábado o domingo, escoge un día, Señor, porque no te puedo servir los 2 días. ¿Sí? Hasta eso le decimos al Señor. Sí, hijito, perdóname, no sé cómo te puedo demandar tanto.
Ah, y aparte, a ver si me cambias al pastor, porque la prédica del pastor tarda un día. ¿Sí? Hasta así nos volvemos exigentes. La palabra de Dios, hermanos, tenemos que vivirla acá, sentirla acá, para que cuando la pensemos, la entendamos, mi mente me haga que el cuerpo haga lo que yo ya entendí. Si la entiendo aquí, la guardo aquí, hermano, se vuelve algo mecánico y una rutina, porque no la siento, porque no la vivo. Te puedes enamorar con tu mente y aparte enamorarte con tu corazón. ¿Lo sabían? ¿Lo sabían? Tú sí lo sabes, Ryan. Hay enamoramientos que suceden en la mente. Idealizamos a una persona. Y uno de esos síndromes, el síndrome de Estocolmo, ¿verdad? ¿Ah? Todavía no lo sabes. Es aquella persona que está enamorada de una persona que la golpea, que la agrede, que la violenta, y aún así es lo máximo en su mente. Está enamorada acá, no acá. Porque si le preguntas a su corazón qué quiere hacer, su corazón quiere salir de su pecho por dentro. ¿Se entendió? Y a veces sufrimos ese síndrome. Estamos viviendo una situación que Dios no quiere que vivas. Y luego digas, no, es que está mi cruz que me tocó cargar. ¿Sí? No es cierto, es mentira. Porque Dios vino a restaurar y a rescatar lo que se había perdido. No vivas una situación que no debas de vivir. Pónselo en manos de Dios. Porque Dios vino a cambiar todo lo bueno en cosas mejores y lo malo en cosas buenas. No vivamos engañados ni nos conformamos a que el Satanás nos tire las migajas. Eso significa la parábola, es que los perritos comen las migajas de lo que caen. Satanás te está tirando migajas y te conformas. ¿Sabes que un día a la semana mi esposo me dice que me ama? Todos los esposos cometemos errores y eso yo me pongo en primer lugar. No hay esposo perfecto ni esposa perfecta, pero debemos caminar día a día con el Señor, porque Él es el único que nos puede perfeccionar, ¿sí? Pero no vivamos una situación que no debemos de vivir. Tenemos que llevárselo a Dios. No digas, no, mi esposo es celoso, pero es celoso porque me ama. Es tan celoso que me acaricia con su puño en mi ojo. Es tan celoso que casi me hace una caricia y me deja aquí marcada su mano para que vean que ya me acarició. ¿Sí? Es tan celoso que me peina con su faja. Sí, hay personas que así lo justifican. ¿Sí? Mi esposa es tan celosa que cuida mi cartera todas las semanas. Y ella me da el exacto para mi camino. Es que me ama, hermano, me ama. Sí, esos son los extremos. Si alguien se sintió identificado, es pura coincidencia. ¿Sí? Situaciones que no debemos de vivir. Y a veces decimos, bueno, Señor, me equivoqué, me casé con la persona equivocada, y pues ni modo, hasta que la muerte nos separe. Pero cuando pasa el coche, disimuladamente estás empujando a tu esposa. Ya quieres que se la lleve o al esposo, ¿sí? Ay, se me fue el insecticida en la comida, ni modo, ese plato de él. No, hermano. Dios nos da muchas salidas en la palabra de Dios, pero tenemos que esperar y buscar que las puertas se abran. Y cuando las puertas se abran, hay que aprovechar. Amén. Para corregir o para salir de la situación. Dios no quiere que vivamos infelices. Dios no quiere que vivamos sin bendición. Satanás sí. Él sí. Y es tan astuto Satanás que te deja probar un poquito de la bendición de Dios para que te conformes. Ahorita ya te di tu porción de bendición, pero ya no pidas más. Hasta el próximo domingo te doy otro poquito. Pero te dice Dios, clama a mí y yo abriré las ventanas del cielo. ¿Y qué dice? Y derramaré bendiciones. ¿Hasta qué? Hasta que sobreabunde.
pero le tenemos miedo a esa bendición. No, porque si Dios me bendice de esa manera, entonces voy a tener que responderle a Dios de la misma manera. ¿Y qué? Vas a estar feliz, no vas a tener problemas, no vas a tener tribulaciones, se te va a hacer más fácil, pero tienes miedo a la libertad que Dios te da. ¿Sí? Entonces, seguimos. 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Acá, hermano, se complementa con el versículo 18 y aquí te contesta: ¿quién oyó su palabra? ¿Quién vio y oyó su palabra? Aquellos que decidieron escuchar a los siervos que Dios usó. Aquellos que le dieron la oportunidad de escuchar a través de un siervo o un instrumento de Dios, como hoy lo fue Génesis, como hoy lo fue Fanny, como fue la hermana Elvira que dio un pequeño testimonio de los himnos. Es verdad, himnos y cánticos espirituales, es correcto. ¿Sí? 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, fíjense, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Escucha y entiende lo que te dice acá. Si hubiéramos estado en comunión con el Padre, Él nos levantaría y nos pondría palabras en la boca que oirían las personas por donde nosotros iríamos hablando y caminando. ¿Se entendió? Primero la oración, y a veces oramos nada más para dar gracias o antes de comer. ¿Sí? Y qué vergüenza nos da orar en público cuando vamos a comer. Yo he visto muchos que son cristianos, hermanos, y oran, pero oran, quedan fijas en su mente, están orando. ¿Sí? Parece que les dio un cólico. Sí, de verdad. ¿Qué haces, hermano? ¿Qué te pasó? ¿Quieres que yo reprenda? No. Estoy orando por la comida. Sí, hermano, o sea, ¿qué te cuesta cerrar los ojos en público? ¿No es verdad? Pero parece que sentimos que todos los ojos nos están viendo a nosotros y nadie te está viendo. Nadie te está viendo, todos están en su chisme. Cierra tus ojos, ten paz, dile al Señor, gracias Señor, bendice este lugar, bendice y ora fuerte para que lo oiga. Alguien se te acercará, hermanos, porque ha pasado, no ha pasado. ¿Es usted pastor? Si me puede decir esto, sí. Y sí pasa. Sí pasa, porque siempre hay alguien que necesita de la palabra de Dios. Dice acá: habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho, fíjate, nos habla en tiempo pasado, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Culpa de quién es? De los que se van al infierno, nosotros. O sea que no nos debemos sentir orgullosos de las 2/3 partes que se van a ir al infierno. Debe ser vergüenza para nosotros. Porque dice la palabra que solamente 1/3 se va a salvar. Pero es una medida modificable. Depende de ti y depende de mí. Habla a tiempo, que dice la palabra, y fuera de tiempo. ¿Sí? Si vas a hablar dormido, predica. Alguien te escuchará. ¿Sí? Que tu jefa te oprime, que alguien en el trabajo te lastima, que esto, ora por él, ora por ellos. No digas, Señor, quítala del trabajo. Ora por ellos, porque cuando se conviertan, vas a tener una mirada agradable delante de tus jefes. ¿Conoces así, hermana? Mira, que uno recibe bendición por parte del Señor en el trabajo.
No nos avergoncemos de Dios, porque cualquiera que niega al Padre, Él también nos negará en un momento. Versículo 23, fíjate que te dice: soy yo Dios. De cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Presta mucha atención a este versículo, porque este versículo, hermano, te puede cambiar la vida hoy. Y hoy vas a salir con mucho temor a Dios. ¿Sabes por qué? Porque pensamos que Dios se queda encerrado en el templo cuando salimos. Voy a salir rápido porque el último que salga es el que va a encerrar a Jesús. El último que salga es el que se va a ir Jesús atrás de esa persona. ¿Sí? Y hay gente que solo está esperando la ven. Ni su polvo le ves. No, dice la palabra de Dios: yo soy Dios que estoy cerca de ti, pero también soy un Dios que miro desde lejos y veo todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas, todo lo que tú sientes, y nada se puede ocultar a mi vista. ¿Sí? Hay gente que en su WhatsApp se tapa con la sábana para que nadie lo vea. Dios ya sabe hasta lo que vas a escribir antes de terminar la palabra. Oye, ya lo sabe. ¿Se entendió, hermanos? Dios te ve de cerca y también tiene una vista panorámica en donde nos ve completamente nuestra alma, nuestro espíritu, y lo que menos le interesa ver a Dios es nuestro cuerpo, porque Él ve nuestro corazón. ¿Sí? Entonces este versículo, márcalo, apúntalo en donde tú vayas para que digas: chispa, me está viendo Dios, chispa, me está viendo Dios. ¿Sí? Y dibújalo en los ojos, porque donde sea, para que te sientas igual, sí, Dios te está viendo. ¿Sí? A ver dónde te vas a ocultar. ¿Sí? Inténtalo, hazlo un día, para ver dónde, en qué parte de tu casa te vas a ocultar para hacer algo malo. El primer lugar donde lo debes de poner es en el baño. Sí, de verdad, no es cotorreo. Dice acá, en el versículo 24 estamos, que es el último que vamos a leer de Jeremías. Y de acá nos vamos a ir a una palabra que vamos a leer acá, y vamos a entender esa palabra, porque a veces vemos un Dios como un Dios lineal, y Dios no es un Dios lineal. Vamos a ver qué dice acá: se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Entonces, hermano, ¿dónde nos podemos esconder que Dios no esté? En ningún lado. A lo mejor si encontramos puntos ciegos en las cámaras. ¿Sabían que hay cámaras aquí en la iglesia? Y todos. Sí, de verdad, todos se quedaron así. Sí, las cámaras de nuestro Dios que nos están viendo. ¿Sí? ¿Verdad? Mira, todos quedaron así, se sentaron bien. Hasta apagaron su celular algunos. Dios nos está viendo, hermano. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Esto nos llama, de la llenura de Dios surge una palabra que sería plenitud. ¿Qué quiere decir plenitud? ¿Qué quiere decir algo pleno? ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Quién me puede decir qué quiere decir? Plenitud. ¿No sabes qué es plenitud? Vamos a buscar qué es plenitud. Plenitud. Vamos a buscar el Salmo 24:1. Ya puedes perder Jeremías porque vamos a estar buscando unos versículos que me van a decir qué significa la plenitud de Dios, para que cambie el concepto que tenemos de Dios. Salmo 24:1, fíjate que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Sí? O sea que la plenitud de Jehová, hermanos, no se resume solamente a lo que yo entiendo y conozco como
planeta Tierra, sistema solar, galaxia, sino que todo lo que aún no conocemos y que nunca va a conocer el ser humano es en la plenitud de Jehová. Para que entiendan hasta qué tanto Dios nos puede ver. Juan 1:16. Ahora sí vas a usar tu Biblia, hermano, para que no se enfríe tu amor y te vas a calentar moviendo tu mano. Juan 1:16 dice, hermanos, porque de su plenitud tomamos todos. ¿Y a qué le llama plenitud la palabra? Dice, y gracia sobre gracia. El amor y su plenitud de Dios se resume en una sola palabra: misericordia. Porque por la misericordia fuimos creados, por misericordia fuimos hechos, por misericordia tenemos libre albedrío, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, por la misericordia de Dios nos mantenemos de pie. Primera de Corintios 10:26. De aquí te vuelve a decir, porque del Señor es la tierra. Si te fijas, hermano, en el versículo anterior decía la palabra mundo, y aquí dice la palabra tierra. ¿Será que tierra y mundo sean lo mismo? ¿Sí o no? No, ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Tierra es el planeta, ¿no? Mundo es todo lo que a mí me interesa. Cuando nos dicen, a ver, Cristian, ¿cuál es tu mundo? Yo voy a decir, Cristian, no, mi mundo es los dinosaurios. Ese es su mundo. ¿Cuál será tu mundo, Mónica? Construir cosas. ¿Sí? Ese se va a convertir su mundo. Y si yo te digo, a ver, ¿entraría en tu mundo que tú hagas una escultura de yeso? Y vas a decir, no, yo hago cosas pero de cemento, de bloques. Su mundo no es lo mismo que mi mundo. ¿Ya se entendió? Mundo y tierra, lo que a mí me interesa. Mi mundo. Dios llena el mundo y Dios llena la tierra. Lo que tú amas, lo que te rodea, y la tierra, el planeta donde estamos. Efesios 1, 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió, fíjate, todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Tenemos, hermanos, eso. Dios ya nos los entregó. Lo único que tenemos es salir y arrebatar lo que ya nos dio Dios. Dios ya nos entregó la capacidad de rescatar las almas que están perdiéndose allí. No te engañes, dice, no. Es que Dios ya escogió quién va a ser salvo, y el que va a ser salvo va a llegar a la iglesia y tú no te mueves de aquí. Esa es una mentira doctrinal. Porque Cristo murió por todos y dice, y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El que diga que Dios dijo que él se va a perder y él no, es mentiroso, porque no ha entendido la palabra de Dios. Entonces Cristo no hubiera venido a morir, simplemente hubiera dicho él, tú vas a ser salvo, tú no. ¿Para qué mandó a su hijo a morir por todos? ¿Se entendió? Muy bien, qué bueno que se entendió. Dice acá, 23, la cual es su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Dios, dice, y él debemos tener la mente, que porque la mente es Cristo. Mi mente tiene que estar en lo que Dios quiere que yo haga. La plenitud de aquel que lo llena en todo. Si yo pienso como piensa Cristo, hermanos, la iglesia va a estar bendecida, porque voy a hacer su voluntad de Él, no lo que yo quiero hacer.
No buscando prédicas para que yo los pueda llenar de remordimientos, para que yo los llene de culpa, para que yo los llene de vergüenza y dejen todo su dinero aquí. Esas son banalidades espirituales. Porque aquí se les va a llenar la cabeza de la necesidad que hay afuera para que tú lleves la palabra de Dios. Si nunca has llevado la palabra de Dios, nunca has visto la necesidad humana. Hay que ver la necesidad humana para poder entender esto. Colosenses 1:19. Dice la palabra: por cuanto agradó al Padre que en él habitase, ¿qué dice? ¿Ya lo buscaron? ¿Qué dice? ¿Había lo buscaron? Que en él habitase toda plenitud. Entonces, para mí la plenitud, ¿quién es? Cristo Jesús. Y por medio de él reconciliar consigo, fíjate, reconciliación consigo. ¿Qué va a reconciliar Cristo? Cristo quiere reconciliar todo con él. Aquel que es drogadicto, aquel que es borracho, que por borracho no le hablo, que por tatuado no le hablo. Hoy, hermanos, en el trabajo fue una persona que es un mara. ¿Sí saben qué es un mara? Salvatrucha. ¿Sí lo saben? Uno de los peores pandillas que existen. Hoy recibió la palabra y aceptó a Cristo. ¿Y saben qué dijo? Nadie me había hablado de que existe alguien que me amaba. Porque lo vemos tatuado, porque lo vemos mal encarado, porque solo lo ves y te da miedo. Pero el amor de Dios puede romper la piedra más dura. Amén. Y hoy recibió a Cristo un mar salvatrucha para honra de Dios. Tú puedes hacer lo mismo. Ahora no te voy a decir que busques maras. Si lo dice el pastor, voy a buscar maras. No. Dios te va a poner a alguien en el momento y Dios te va a usar. Amén. No porque veas, a ver muchachas, no porque vean a una muchacha tatuada, piensen que es una prostituta, disculpando la palabra, porque muchas veces pensamos eso. ¿Sí? No es así. Son muchachas o muchachos que por lo general tienen un conflicto en su identidad o en sus emociones que los lleva a copiar, imitar situaciones para huir de una realidad que no quieren asimilar en su casa. En otras palabras, lo que los padres no les damos a nuestros hijos en amor y en comprensión, lo buscan en un grupo social que muchas veces no les ayuda, solo los perjudica. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están tus amigos? ¿Se entendió, hermano? Muy bien. Proverbio 20, versículo 9. Entramos a una parte muy importante de la prédica. Que por cierto creo que vamos a terminar el sábado, porque les dije que es un sermón que tuvimos que dividir. Proverbio 29. Ya lo buscaron, hermano. Proverbio 20, versículo 9. ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón? ¿Quién lo puede decir? Limpio estoy de mi pecado. ¿Quién lo puede decir? ¿Quién puede decir lo que escribió David? ¿Quién puede decir: limpio estoy de mi corazón? ¿Quién lo puede decir? Es un reto. ¿Quién lo puede decir? Nadie. ¿Por qué? Todos lo deberíamos de poder decir. Todos. Porque dice la palabra de Dios que nos agarra sucios, nos limpia, nos restaura, nos renueva y nos deja blancos. ¿Por qué?
Entonces nuestro corazón está limpio como qué? Como la nieve. ¿De qué color es la nieve? O no podríamos decirlo. Sí podríamos decirlo. Pero simple y sencillamente no tenemos la capacidad espiritual de decirlo porque sabemos que no estamos haciendo la voluntad de Dios. O sí puedes decir lo que dijo Pablo. Imítenme a mí. ¿Quién lo puede decir? ¿Quién se puede parar de Dios? Imiten a mí. Pero no hablo a los fariseos, hablo a los hijos de Dios. Porque al fariseo dijo Jesús, hagan lo que él hace. ¿No es cierto? Hagan lo que les dice, pero no hagan lo que él hace. ¿No se les dijo? ¿Quién se puede parar y decir que me imiten a mí? Muy pocas personas ahora en estos tiempos de Dios pueden decir, ¿saben qué, hermanos? Imiten a mí. No, mejor que imiten a Cristo, porque entonces ya no va a haber error. Amén. ¿Quién puede decir entonces esto? Y te explico lo que quiere decir el versículo 10 de Proverbios 20, el versículo 10. Dice, pesa falsa y medida falsa. Y esto me lo han preguntado mucho. ¿Qué significa? Hoy te voy a decir qué significa. La pesa falsa, hermanos, es aquel que se cree que es salvo a pesar de que pueda pecar y pecar y pecar. Es una pesa falsa, que no vale lo que pesa, lo que cree que pesa. Y hay doctrinas, no sé si han escuchado el salvo por siempre salvo. La salvación es algo que Dios te da y tienes que cuidar. Todos los días caminar con la promesa de la salvación, porque así lo dice la Biblia, lo que tenemos es la promesa de salvación. No es la salvación en sí, la salvación en sí la vamos a cobrar allá. La promesa de salvación tengo que cuidar. Día a día, prosigo a la meta, dijo Pablo, y no que pretenda haberlo ya alcanzado, dice, ¿no es así? Entonces, si ni Pablo podía declararse salvo, porque él decía que tenía que continuar, y al final de sus días lo dijo, he terminado la carrera. Pero eso lo dijo al final de sus días. ¿Sí? Durante todo su ministerio nunca van a encontrar que lo haya dicho antes. Sigan firmes, continúen firmes. Y la próxima semana vamos a ver en la prédica, hermanos, ¿a qué le llamamos guerra espiritual? Creemos que es ir y reprender demonios, ir y estar en movimiento, pero hay dos cosas que delimitan la guerra espiritual y tenemos que aprender, y una de ellas es la firmeza. Pelear sin pelear, simplemente manteniéndote firme estás peleando. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Yo les invito para que estén, porque es continuación de lo que estamos viendo. Pesa falsa, eso significa. Y la medida falsa, ¿cuál será? La medida falsa, hermanos, es aquel hermano salvo que viene a la iglesia y cumple en parte con lo que dice la Biblia. Y cree que por cumplir en parte ya hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Sí? Un ejemplo, que tiene el ministerio de evangelismo, sale y evangeliza y habla y la gente se convierte, pero su corazón no es apto para perdonar. No puede perdonar. No puede comprender a una persona, pero sí puede hablar de la palabra y la gente se convierte. La medida falsa es aquel que no le ha entregado la plenitud de su corazón y de su vida a Cristo para que sea cambiado. Porque esas son las personas que te juzgan, que te critican, que te cuestionan y si pueden, te aplastan y te matan tu fe. Esas son las medidas falsas. Y en la iglesia hay muchas. ¿Sí? ¿Cómo evitamos ser pesa falsa? ¿Y cómo evitamos ser medidas falsas? Simple y sencillamente, recordando la plenitud que de Dios nadie se esconde y que Él nos ve a pesar de todo y a través de todo, y que al único que le tenemos que dar cuentas es a Dios, y que la comunión se resuelve en dos cosas, yo y Dios. Porque la salvación no depende de ti, del pastor, es tú y Dios.
tú y tu obediencia con Dios. ¿Sí? De eso depende. Proverbios 16, versículo 1 al 3. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová la respuesta de la ley. Tú y yo podemos venir al templo, pero al mismo tiempo no querer venir. Esa es la disposición de tu corazón. Que tus pies te llevan a un lugar, pero tu corazón desearía quedarse en un lugar. ¿Cuál es la disposición de tu corazón? No el hecho que estés acá, es el hecho de dónde está tu corazón ahora. ¿Realmente estás prestando atención a lo que digo o tu mente ya está proyectada en lo que tu corazón anhela ahora? Esa es la disposición de tu corazón y es lo que Dios toma como respuesta. Escucha que dice acá, mas de Jehová la respuesta de la lengua. Y regresamos a la pesa falsa y a la medida falsa. Versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Hay personas, hermanos, que tienen un vasto conocimiento de todo. Y no es malo, cultura general. Pero a veces tanto conocimiento te obstruye el entendimiento y te impide ver que hay un Dios que está más allá de todo lo que tú puedes comprender y que a Dios no se le comprende conociéndolo, sino sintiéndolo, experimentándolo y viviendo el amor de Él en todo lo que hagamos. No es leer una historia de que Dios le habló a Noé. Ya te pusiste a pensar por qué le habló a Noé. ¿Por qué no le habló a los demás? Ese es el fundamento de la historia, que solamente había una persona capaz de escuchar la voz de Dios. Y Dios quiere que haya muchas personas que escuchen su voz, pero nadie quiere pagar el precio. No es una historia bonita el arca de Noé que les pintamos a los niños, es una historia triste que se va a repetir en el rapto. ¿Cuántas personas escuchan ahora la voz de Dios? ¿A cuántas les interesa escuchar la voz de Dios? ¿Sabías que hay un precio para pagar, para escuchar la voz de Él? Pero nadie quiere pagar el precio. ¿Sí? No es una historia bonita la de Noé. No es una historia bonita la de Sodoma y Gomorra, pero lo disfrazamos. Dios habló a alguien, le advirtió, lo salvó y salvó a su familia. ¡Qué hermoso! ¿Y cuánta gente murió? ¿Cuánta gente murió? ¿Por qué no vemos los dos lados de la historia? Porque muchas veces, mucha gente nos va a cuestionar por qué el Dios que tú dices que ama destruyó todo y salvó nada más a cuántos. ¿Ah? ¿Y Noé o Sodoma y Gomorra? ¿Cuál de los dos? Los dos. ¿no son 8? ¿Por qué? ¿Por qué Dios decidió destruir todo lo demás y mostrar su poder salvando nada más a pocos? Ya se pusieron a cuestionar. Cuando alguien les diga eso, ¿qué le van a responder? ¿Cómo van a defender al Dios que es amor? Y si alguien agarra un versículo que ahorita se está volviendo uno de los favoritos, que en el cielo no van a entrar homosexuales. Es homosexual, no le voy a predicar la Biblia porque la Biblia dice que ya está condenado. ¿Por qué? Porque tú lo dices, porque tú lo piensas. Dice la palabra de Dios que yo vine por todo lo que se había perdido. Acércate y háblales de Dios y muéstrales el amor de Dios y verás si no, ellos terminan amando más a Dios que tú. Porque ellos tienen mucha necesidad de Dios. Pero ¿por qué lo rechazamos? ¿Por qué nada más lo vemos y vemos sus gestos y enseguida hay un rechazo? ¿Por qué? Y ese es el amor de Dios que predicamos. No, hermanos, hay que entender que la visión espiritual de Dios no está dentro de la iglesia, está afuera. Y afuera no hay nada que a ti te guste ver, pero tienes que ver más allá de lo que ves. No veas borrachos, no veas drogadictos, no veas homosexuales, no veas lesbianas, no veas asesinos, ve almas
que necesitan de Dios. Y si no tienes el valor de ver eso, hermano, aquí te estás convirtiendo en una pesa falsa y en una medida falsa. Porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Ya vas entendiendo la voluntad de Dios, que dice Mateo 28. Y predicar el Evangelio. ¿A quién? A los que a ti te parezca que van a aceptar a Cristo. Eso dice. A toda criatura, y mucho más a alguien que la sociedad separa, que la sociedad rechaza, que todo el mundo le tiene asco, que todo el mundo, que nadie se le quiere acercar. Ellos son los que más necesitan a Dios. Y cuando les hables de Dios, terminan aceptando a Cristo muy rápido. ¿Sí? Si hubieran visto hoy, ¿por qué les digo esto? Porque hoy a esta persona que era Mara Salvatrucha, ustedes lo ven con tremendo machete, con tremendas cosas que están dando, sus brazos todos tatuados, su cabeza tatuada. No se lo puede acercar nadie. La gente donde él pasaba parecía que era como un presidente. Y él se reía. Y cuando llegó ahí donde estoy y vio la Biblia, preguntó. Y recibió la palabra bien, la escuchó y aceptó a Cristo. Y se fue con salvación. ¿Sí? Pero lo que más impactó fue lo que dijo. Nadie me había dicho que había alguien que me amaba. Tú y yo debemos de hablar y decir que hay alguien que ama a la gente que está afuera. Porque ese es nuestro objetivo, ¿o no es así? Tú no estarías aquí si alguien no se hubiera atrevido a hablarte de Dios. Yo no estaría aquí si alguien no se hubiera arriesgado por un borracho, por un drogadicto. Eso era lo que yo era. ¿Sí? Entonces, hermano, ¿a qué Dios sirves? ¿A un Dios que hace acepción de personas o a un Dios que ve más allá de lo que tú ves? Por eso dice Jeremías, cosas que ojo no vio, ni oído yo, es lo que tengo para aquellos que me aman. No veas lo que el mundo ve, ve más allá, porque es lo que Dios quiere que veamos. Las almas, la necesidad de Él. Eso es, hermano, lo importante. Versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Dios. Todo lo que tú pienses hacer, hermano, primero pon en oración. La oración es el principio de algo y es el final de algo. Y acuérdate de ayer que hablamos, ¿te acuerdas? Que la oración viene siendo la cerradura de todo. Es lo que abre y es lo que cierra. La oración. Nunca hagas algo sin orar antes y nunca dejes sin orar algo que ya terminaste. ¿Se entendió? La oración es el medio en el que Dios quiere que nos comuniquemos. A ti no te gustaría que a ti te ignoren, llegues a tu casa y te ignoren, llegues a tu casa y tu mamá y tu papá no te hablan, tus hermanos no te hablan. ¿Cómo te sentirías un día tú sin que nadie te hablara? Vienes al templo, vienes, sales y te vas y nadie te habla, como si fueras invisible. Y a veces a Dios, que es omnipresente y omnipotente, lo tratamos como un Dios invisible. Y ayer que leímos, que Dios es un Dios que se ve sin ver. Ya se les olvidó. Ya se les olvidó el versículo, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, hermanos. Vamos a terminar, hermanos, con 3 versículos. Luego les dije que les iba a platicar un poquito de algo. Números 11 y 17. Hay más para hablarles, pero yo creo que para que pueda aprovechar todo lo que voy a escuchar. Dice acá: y yo descenderé y hablaré allí contigo, tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no las llevarás tú solo. Está hablando de Moisés.
Moisés no podía hacerlo solo. Hermanos, muchas veces creemos como iglesia que porque ya hay un pastor, ya hay un líder, él tiene que hacerlo todo. No, has entendido y has comprendido mal. Dios va a usar a un líder, Dios va a usar un instrumento para preparar a un grupo de personas y que todos salgan a hacer la voluntad de Dios para que la carga sea repartida y nadie perezca por la carga que uno solo no puede llevar. ¿Se entiende? Porque somos todos un cuerpo. Muy bien. Primera de Pedro 4 al 6. Primera de Pedro 4, versículo 6. Primera de Pedro 4, versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí hay varias formas de aplicar este versículo, pero la forma que lo vamos a aplicar ahorita, hermanos, es los que están afuera no han nacido de nuevo, están muertos. Entonces nuestro deber es hacer que ellos nazcan de nuevo. Y te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Te gustaría tú, estando salvo, que llegues al cielo y veas a tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus tíos quemándose en el infierno? ¿Cómo tú vas a cantar? Alabaré, alabaré, viendo a tus familiares que se están achicharrando ahí? Como que tu gozo no va a estar completo, ¿sí? Y Dios te va a mostrar que es parte de responsabilidad de nosotros. Y ahora un versículo de exhortación, el versículo 3 del mismo capítulo, que dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Este versículo te dice que está terminantemente prohibido a ti, hijo de Dios. No hablo a todos, a los hijos de Dios que quieren obedecer a Dios, regresar a lo que hacían antes. A los que quieren ser llamados hijos de Dios, tienen que seguir el camino de Cristo. Y el camino de Cristo no es un camino agradable. He aquí los envío como ovejas de vacaciones al matadero. Vamos a ver la conclusión, hermanos. Está en Proverbios, Proverbios capítulo 15, versículo 13. Proverbios versículo 15, capítulo 13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Regresamos a ese versículo que dice que Dios conoce las disposiciones de tu corazón. Este versículo tiene doble significado. El corazón alegre hermosea el rostro. Para uno que no tiene a Dios, su corazón alegre está en las cosas del mundo, ¿o no? Pero para el que tiene a Cristo, el corazón alegre del cristiano es cuando alguien acaba de recibir a Cristo a través de sí mismo, ¿o no? No hay cosa más maravillosa, hermano, que cuando tú llevas a alguien a los pies de Cristo. Porque no tu rostro sonríe, tu alma toda está brillando, está contenta. No hay nada mejor que hermosear tu rostro. Para el mundano o para el tibio, ¿sí?, se alegra en las banalidades de la iglesia. ¿Qué digo banalidades? Cuando convertimos la iglesia en un club de diversión. Y la iglesia debe ser algo para edificación, enseñanza, instrucción, restauración y sanidad. Eso es la iglesia. Dice acá: mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Dile a alguien que toma mucho que deje de tomar si no tiene a Dios. ¿Qué te va a decir? O te ofende, o te grita, o se molesta, o se entristece. ¿O no es así? Porque su corazón anhela a Dios. No lo ve malo,
¿Por qué tú le quieres quitar algo que para él no es malo? Lo que podemos hacer es llevarlo primero a los pies de Dios para poderle luego entonces enseñar lo que es bueno y lo que es malo, y la mente de cada quien debe rechazarlo por voluntad propia. No podemos imponerle nada a nadie. Amén. Es cada quien en la relación con Dios. ¿Se entendió? Ahora vamos a ver lo curioso. Fíjate, estamos viendo Proverbio 15:13. Ahora vamos a ver Proverbio 13:15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. ¿Te diste cuenta? El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. El que conoce y escucha la palabra de Dios y la asimila y la guarda, la retiene, la obedece y la pone en práctica, se vuelve alguien entendido. ¿Sí? Pero para alguien que ya lo entendió, ya lo escuchó y aún así no lo quiere cumplir, se vuelve transgresor. Y entonces le viene un camino duro, difícil. ¿Sí? Ya Dios no está a tu lado cuando te conviertes en un transgresor. Ni cuenta te das cuando Cristo se aparta de ti. Muy bien. Te dije que iba a comentar algo, te lo comento rápidamente. Hace mucho tiempo, Dios me hizo un llamado, hermano. Te lo comento. Jeremías 1:19 está el versículo que respalda el versículo de mi llamado que te dije en el Timoteo. Te lo comparto porque es importante hablarlo ahora. Jeremías 1:19 dice así. Del 17 al 19. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, príncipes, sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Hace mucho tiempo, hermano, en medio del estudio del seminario, llega este llamamiento completo. Y era muy difícil seguirlo en aquel entonces. Estoy hablando hace 21 años, un poquito más. Porque en aquel entonces estaba yo bajo el lineamiento bautista y se había convertido ahí dentro en un club espiritual, en donde sí iban, se enseñaba la palabra, pero fuera de lo que era el cuarto de enseñanza, los muchachos decían groserías, insultaban, y no había realmente una diferencia. Y es cuando me empiezo a dar cuenta de la realidad y de que necesita Dios gente que quiera decir, yo voy a hacer lo que tú me acabas de mandar. Te comparto ese llamamiento porque si en tu corazón hay una necesidad de hablar, este llamamiento te puede servir. Tienes que predicar la verdad aunque a nadie le guste. Tienes que predicar la palabra de Dios aunque te quedes sin amigos. Tienes que ir y decir lo que la Biblia dice sin ocultar la verdad, aunque la gente te rechace. Y esos son 3 de los precios que hay que pagar, que no todos quieren pagar. ¿Sí? Te comparto también Job 19:25. Y luego te explico por qué te lo estoy comentando. Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Hermanos, este versículo es hermoso, aunque así a simple vista no se entienda. Si estás en medio de un problema, de una tribulación, de una situación, hermanos, di este versículo, porque al final de tu tribulación, cuando sientas que ya todos te dejaron, que ya nadie te entiende, que ya no puedes más, Dios se va a levantar y te va a sacar de donde la gente misma ya te metió. Porque Él nunca deja a un justo
cae. Y ayer estábamos hablando del justo, 7 veces lo levanta Dios. Si tú tienes un problema, ya está tu problema hasta aquí, sigue diciendo que Dios es Dios y sigue mostrando a los demás que Dios es un Dios verdadero, porque en el último momento de tus fuerzas, que te vea Dios con esa firmeza, Él se va a revelar y va a mostrar quién es el que te estaba respaldando y no es el hombre, es Dios. Y cuando sientas que tus fuerzas ya no tienes, lee este versículo y léelo fuerte para convencerte a ti mismo de que Dios es un Dios real. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Por qué sobre el polvo? Porque a veces estamos tirados en el polvo y el único que nos puede levantar es Dios. ¿Sí? Oseas 6:1 se complementa mucho con esto. ¿Sí? Cuando lo busques, dígame. Oseas 6:1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Hermanos, hay pruebas que sí vienen de mano de Dios. Hay pruebas que sí vienen de mano de Dios. Y lo único que tenemos que hacer, lo que nos dice en Efesios, estar firmes. Él mandó la prueba, Él la va a quitar. Solo quiere probar para ver si estamos firmes. Pero a veces viene el dientecito y nos dejamos tirar. Hasta con estilo caemos. Y el último versículo que les quería yo compartir, hermanos, Job 5, 18 y 19. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Y eso es muy hermoso, porque hoy estábamos viniendo hoy cuando Dios me puso este versículo en mi mente. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. A lo mejor no pueden entender ustedes este versículo porque es un versículo personal de algo que estoy viviendo ahora. Cuando alguien decide obedecer a Dios y uno decide pagar consecuencias por algo, Dios te manda las consecuencias. Pero cuando sigues fiel delante de Dios, Dios no te permite pasarlas todas. Y eso que hoy entendí, hoy Dios lo puso. Y lo que te quiero decir, hermano, es de que la firmeza tuya depende de tu corazón. ¿A dónde apunta tu corazón? ¿Hacia el mundo o hacia Dios? Redirecciona si estás apuntando al mundo. Lo que dice la palabra, que ya no podemos ser como los demás gentiles. Ya no nos es permitido pecar deliberadamente. Amén, hermano. Vamos a orar. Ponemos de pie, por favor. Bendito Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu infinito poder, por tu infinita misericordia, Señor, porque a pesar de que las pruebas a veces nos llegan a ahogar en determinados momentos y nos da ganas de rechazar y de renunciar lo que hemos aceptado en tiempos de refrigerio. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Tú eres el que respalda la obra cuando alguien decide obedecerte, seguirte. Y aunque todo esté en tu contra, y aunque aparentemente nadie esté de tu lado, tú sigue adelante. Declárale a Él que yo sé que tú vives, yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú me vas a librar de esto, yo sé que tú me ves y yo sé que tú sufres conmigo. Y yo sé que al final la única heredad que tú me has permitido me la vas a conceder, porque tú caminas conmigo. Y por más duro que sea tu camino, hermano, aférrate al único que jamás te va a soltar. No te agarres del hombre, que el hombre en algún momento te puede soltar. Agárrate de aquel que no te va a soltar. Agárrate del amor que Dios te ha dado. Agárrate del primer amor.
Agárrate del único que es dueño de todo, que es la plenitud de la tierra y del mundo es de Él. Y toda la plenitud está y descansa en Cristo Jesús. Dios es un Dios real, pobre. Dios es un Dios real, hermano. Decídete a creer en Dios de verdad. Entrégale hasta el último de tus rincones el pecado más escondido que tengas. Entrégaselo y Él te va a cambiar. Si Él pudo cambiar el corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne, de la persona que te está hablando hoy, también puede cambiar la del familiar tuyo que no ha aceptado a Cristo. Y así como un día rescató a una persona que nadie daba algo por esa persona, así tú arriésgate a salvar a alguien a través de la palabra de Dios. Y recuerda que no eres tú el que salva a las personas, es el amor de Dios. Cuando hables, habla con amor. Cuando hables, habla con comprensión, con entendimiento, viendo la necesidad de la persona. Y a veces nos convertimos en jueces y verdugos. Y no funciona el amor ahí. Acepta el amor de Dios. Puedes tener años en las cosas de Dios y a lo mejor nunca has experimentado el amor pleno de Dios. Redirecciona tu corazón a Dios, apunta a Dios. Y entonces te darás cuenta que Dios existe y que lo podemos ver. No solamente lo podemos ver en nuestro corazón, sino en las personas que son tocadas y que aceptan a Cristo. Porque en el momento que aceptan a Cristo, ves un pequeño resplandor, sabes que Dios ya está en aquella persona. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y te encomendamos nuestro camino a ti, nuestras manos a ti, nuestras palabras a ti, nuestras vidas a ti, espiritualmente fuerte. Te damos gracias, Padre. Te pedimos y encomendamos por la gente que no te conoce, por los enfermos, y bendecimos a cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.